¿saben? Al chile no sabía muy bien qué subir, hasta que recordé que gran parte de mi vida la he malgastado, viendo vídeos de historia, y de algún modo quería Obligarlos a sufrir lo mismo que yo, bola de pena. entretenerlos. Sí. Eso. Entretenerlos. Y aunque seguro hay un montón, que digo un montón. Un bulto de vídeos que hablan del mismo tema que yo. Siento que de alguna manera puedo llegar a aportar algo. Claro, si aportar es decir pura mama, así que mejor empiezo esto, antes de que la poca gente que queda en el video se largue. Para empezar hay que ver primero los antecedentes, y antes de la Unión Soviética, existía lo que en ese entonces era el imperio más grande, continuo, del mundo, el Imperio Ruso, que a pesar de lo grande que era, parecía más bien país de latán promedio, su industria era minúscula, dependía del campo y existía una desigualdad de la concha de la lora, o se hace como los africanos pobres pero con un pitote. Saben que olviden lo que dije. Para colmo de males, los muy incompetentes pierden guerras sin usar pastillas. Ya que en 1904 ocurrió su guerra contra los futuros amantes de los Cop Points. Y perdieron. Perdieron de lo lindo. Y aún con todo eso, el Imperio Ruso seguía siendo un país con gran potencial. Y con razón. Si dentro de Europa era el país más poblado. Además, si ya de por sí Rusia es el país con más recursos, imagínatelo ahora con un tercio más de su territorio. Sin duda sería una superpotencia mundial. Y digo sería, ya que las similitudes con Latam no acaban ahí. Es bien sabido que Rusia, desde Pedro I el Tigachak, el Imperio Ruso no ha tenido ni un, de verdad, ni un solo mandatario bueno. Y a principios del siglo XX, Rusia estaba a cargo de, quizás no el peor, pero sí uno de los más malos. El zar Nicolás II era de todo, menos un líder competente. Pero, y estén atentos que ahora mismo voy a blanquearlo. Y es que he visto mucho que se lo tacha de zoquete. Pero a decir verdad, el tipo hasta no quería gobernar. Y la única razón por la que estaba en posesión del trono era por... Pues ¿quién más iba a estar? Cuando su padre murió, no había nadie más para ocupar el trono, y aunque tenía hermanos, se decidió antes que a ellos a Nicolás. Ya te puedes dar una idea del nivel que se manejaba. Así que se podría decir que el tipo fue obligado y aún con todo tomó ciertas decisiones Digo, sus consejeros tomaron buenas decisiones, como mandar a Rusia a la Primera Guerra Mundial. Esta casi todos se la saben. De 1914 el archiduque de Austria-Hungría fue a Serbia, un país que no lo quería ni casi recibió un disparo en la carita. Pero en el pecho sí, obviamente Austria-Hungría le declararía la guerra, y Serbia, que era pana de Rusia, pidió ayuda a estos, y los que beben más vodka que agua aceptaron, a sabiendas de que si se metía con Austria-Hungría, Alemania se la iba a meter también. Espera Pero no, que Rusia perdía guerra como toro sin... Sí, y aquí se haría más evidente. Ya que de todas las naciones europeas en el conflicto, Rusia era la que más bajas tenía con diferencia. Igual y la estrategia de mandar 2 soldados por cada bala del enemigo. Quizás no era buena idea, aún así, como a Alemania le estaban dando por ambos lados. Me refiero que estaban ocupados con 2 frentes cabrones. ¿En qué estaba? ¡Ah! Cierto, Alemania estaba muy ocupada en el frente occidental, y como querían acabar rápido con esto, decidieron acabar primero en los Trepalowskis. Puta madre, y para ello, Alemania los haría cagar pa' dentro. Literalmente. Ya que estos enviaron a una de las armas más letales para destrozar un país. El comunismo. Esto se daría gracias a un ruso exiliado, Vladimir Lenin, que desde ahora lo llamaremos el pajas, porque terribles pajas mentales tenía que darse para pensar que el comunismo funciona, ja. Perdón, cabe aclarar que antes de que llegara el pajón, ya había estallado cierta parte de la revolución. El payas funcionó como una especie de líder que ayudaría a darle legitimidad y orden a este movimiento. Aunque mucho no le duraría el chiringuito al Vladimiro, ya que después de un atentado contra su vida, escaparía luego a Finlandia. Vestido de mujer. Y no es broma. Nos salió femboy. Pero bueno, igualmente el habla lírico, regresaría a Rusia para ahora sí, hacer su utopía comunista.
Con todo este lío obviamente Rusia saldría de la Primera Guerra Mundial. Para entrar en una guerra civil. Habían dos facciones, los que querían que el zar se mantuviera y los que no, entre estos últimos estaba Chaquetas con sus ideas. Y tras un chispazo de genialidad o porque usó por primera vez una neurona, este ordenó a sus seguidores Matar al zar y a toda su familia. Ok, aquí sí me voy a volver algo serio, así que si quieres seguir con los moflazos sáltate a este minuto aunque no va a tardar tanto. Como dije yo vine aquí a blanquear al zar, y si tengo que usar un argumento ese sería. Que es bueno. Ya sé que suena muy simplista, pero déjenme decirles algo, los políticos son seres humanos. Unos muy pero que muy rancios, pero lo son, y Nicolás Alexandrovich Romanov, era más humano que muchos presidentes, reyes y dictadores de hoy en día, porque solo quería sentir, pasar tiempo de calidad con su familia, vaya a vivir como una persona normal, y sí, vivía como un mantenido y la integridad del pueblo ruso le importaba lo mismo que un bledo, aunque hubo un momento, en el que casi hace algo bien. Cuando la Primera Guerra Mundial estaba a punto de estallar el Kaiser de Alemania, nada más ni nada menos que su primo, le envió un telegrama para que no se metiera a la guerra. El intercambio de mensajes de estos dos es algo conmovedor y los animo a ustedes a que lo investiguen. El punto es, que Rusia no se hubiera metido a la guerra y de no ser por aquellos consejeros y cierta parte de la población esto sería una realidad. Pero bueno, uno de los mayores pecados de Nicolás II fue ser muy laxo, algo que para nosotros no es tan grave, para alguien como él puede provocar cosas horribles. Además, estoy seguro que muchos quisieran vivir como él, aunque bueno. Vivir. Un 17 de mayo de 1918, el zar, que para este punto estaba recluido en Siberia, sin ni siquiera ser zar ya que este había abdicado, sería trasladado a una casa completamente apartada de la civilización. Aquí entra en juego otro defecto suyo. Su incredulidad. A sabiendas de que los revolucionarios lo querían muerto, aceptó ser custodiado y trasladado por un tipo para nada sospechoso. Yakov Sverdlov, un reconocido militante político, que se unió a los revolucionarios. Él lo llevó al sótano junto con su familia y sirvientes. Con la excusa de que sería para tomar una foto. Pero en vez de recibir un disparo de la cámara, lo que recibió fue un disparo de revólver. De ahí en adelante nadie saldría de ese sótano con vida, su mujer, sirvientes e hijos, todos sin excepción. Incluso los perros que eran de los príncipes, no sobrevivieron. Excepto uno, Joy, un border collie, que hacía las veces de compañía al enfermizo heredero al trono. Que tras esconderse logró huir y ser acogido por el ejército blanco, leales al zar. Quizás esto sea lo único positivo que puedo sacar de este suceso. Bueno. ¿Quién tiene hambre? La guerra civil al final la ganaría el ejército rojo y ahora con todo en calma, Don Pajas podría formar su ansiada nación común. Ah. Ya se murió. Bueno, entonces le toca a Trotsky. Personaje del cual no había ni mencionado, pero era buen compa de Lenin además de... Oh. También se murió. Bueno, Joseph, parece que ahora eres el único que puede llevar las riendas de este país. Stalin se consolidó como líder absoluto en 1927, y con él la URSS Unión Soviética para los más 52 se industrializó rápidamente. Por lo que sería un gran líder, ¿no? Si haríamos que dejó morir de hambre a casi toda Ucrania. Entonces sí, también sería una época de relativa paz. Hasta que Alemania y la Unión Soviética también sacarían la mejor secuela del mundo mundial. Tras ganarle a la Alemania de Adolfo, la URSS se convirtió en una superpotencia, teniendo como único rival a los Estates. En las décadas siguientes, dicha rivalidad con Estados Unidos definió la Guerra Fría y no la caliente porque esa la tengo conmigo mismo. Ambos países se enfrentaron en una carrera armamentística, tecnológica, cultural, deportiva, de influencia y espacial. Vamos que estos dos casi que se besan. No voy a aclarar toda la Guerra Fría ahora. Porque si lo hiciera el video duraría el doble. Y sería Unión Soviética inicio, desarrollo y final, y no Unión Soviética inicio y fin. Como sea, a finales de los años 70 y principios de los 80, la economía soviética comenzó a estancarse. El modelo de planificación centralizada, y cobrar impuestos hasta para cagar, ya no podía sostenerse. Además, su guerra contra Afganistán, la corrupción y la ineficiencia generalizada debilitaban al sistema, Chernóbil, entre otras.
llevaron a que en 1985 Mikhail Gorba, ¿qué putas es esa mancha, hermano? Primero lípiate y da conferencias, peón. Como decía, Gorbachev intentó salvar el barco con la perestroika, que no era más que un intento de liberalizar la economía. Que funcionó como la mía, literalmente no sirvieron de nada, y en cuestión de 6 años debilitaron tanto al partido y la economía que varias repúblicas socialistas unidas a la URSS. De ahí el Unión. Empezaron a independizarse, y Rusia, la república más grande, no podía hacer nada, de hecho hasta le tuvo que pagar una deuda a Pepsi con barcos de guerra, o sea se estaban jodidísimos. Ya para 1991 la URSS ya no podía ni consigo misma, y un día después de Navidad, la URSS se disolvió, acabando así con la Guerra Fría y barriendo al escaverso de paso. Por último y antes de que termine el vídeo, no me gusta hablar de política, sobre todo en estos días, que si dices la mínima cosa te tachan de cucardo o un libertinaco. Yo, al final del día soy el ser más tibio que hay, y es gracias a eso que no me dejó sesgar. Sé que he estado tirándole cagada a la URSS a diestra y siniestra, pero no se sorprendan si en un futuro saque que Adam Smith es un ñemejo. El punto al que quiero llegar es que es fácil tirarle al de al lado, pero ¿y a ti mismo? Toda esta reflexión, para que la vea 6 personas. Creo que estoy mal. Como sea, el caso de la URSS es uno que hasta cierto punto da pena, no por quienes lo hicieron realidad, sino por quienes creían esa realidad utópica. Aunque al final del día toda esta vida idílica que vivimos hoy también está pavimentada de cadáveres. Increíble que haya pagado $6 por esto. ¡Shh! ¡Cállate! ¡Es la mejor parte! ¡Suficiente! Yo me voy. Este video es el peor montón de basura que haya visto. ¿Por qué insistes en que veamos tanta tontería? Soy el único que comprende la complejidad de esta ambiciosa obra maestra cinematográfica. ¡Esta película no es tonta! ¡Tú eres el tonto! ¡Ay, Billy! ¿Por qué tienes que tratarme así? Ahora sí podré disfrutarla a gusto.